Resulta impactante plantear un escenario donde el destino de una nación entera no dependa pues de ideologías, ni de revoluciones populares, ni de quién gane unas elecciones, sino, fíjate, de una simple ecuación matemática. Una ecuación cuyo reloj además empezó a hacer tic-tac hace exactamente 128 años. Es un punto de partida muy fuerte. Totalmente. Pues hoy vamos a diseccionar un documento que se atreve a predecir con día y mes exacto el colapso total y la intervención militar de un país. Y lo hace basándose pura y exclusivamente en logística, termodinámica y ciclos históricos. Es que no es un texto que sugiera posibilidades o escenarios alternativos, ¿sabes? Es un documento que decreta certezas absolutas. Plantea un tablero de ajedrez político que, directamente desaparece por completo. Desaparece, sí, sustituido por la fría realidad de la física y la falta de recursos básicos. Exacto. Así que damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy es 16 de marzo de 2026. Estamos a exactamente 4 meses de una fecha que nuestro material de origen señala como el punto ciego, el final del camino. La misión de hoy es desglosar un análisis sumamente específico titulado El cierre del bucle entre 1898 y 2026. Elaborado por el Grupo de Análisis Estratégico Preemptive Movement. Eso es. Pero antes de entrar en materia, es absolutamente vital hacer una pausa y establecer las reglas del juego para la sesión de hoy. Quien nos escucha debe saber que vamos a manejar material altamente polarizante. Muy polarizante, sí. Hablamos de pronósticos de colapso sistémico y ocupación táctica. Nuestro propósito hoy, y quiero ser, muy categórica con esto, no es tomar partido. No estamos aquí para validar ni para aplaudir las predicciones de este texto. Claro, funciona como si estuviéramos analizando los planos de demolición de un edificio. Buena analogía. O sea, no estamos apretando el detonador ni celebrando la caída, simplemente estamos leyendo la ingeniería que hay detrás del plan. Vamos a reportar de manera imparcial la lógica interna de la fuente original. Exacto. Porque comprender cómo piensan ciertos actores geopolíticos es fundamental, independientemente de si se está de acuerdo con ellos o no. Queda dicho. Y con ese tono serio y realista sobre la mesa, pues la misión de hoy es entender la columna vertebral de este documento. El texto sostiene que la isla, refiriéndose a un contexto histórico muy particular que arranca en 1898, va de cabeza a una intervención militar ineludible. Y este mismo julio de 2026. Sí, a la vuelta de la esquina. Y la tesis rompe con la tradición, porque afirma que el colapso no llegará por el triunfo del capitalismo sobre el comunismo ni por una victoria moral. No. Llegará porque los motores literalmente se apagan. Es una parálisis total del sistema. Vale, vamos a desgranar esto. Porque al principio, reducir el comportamiento humano a una simple fórmula. El comportamiento humano es caótico, es pasional. ¿No es demasiado determinista reducir la historia a una ecuación? Ya, suena un poco frío. Es como intentar encajar un caos social en una fórmula rígida de 2 más 2 son 4. A mí, de entrada, me parecía un poco ridículo. Lo fascinante aquí es que la fuente no lo ve como una simple teoría sociológica, sino como un evento físico y matemático que ya está en marcha. El documento introduce aquí lo que denominan el ciclo de 128 años. Para los autores, la geopolítica no es una línea recta de progreso. Sino que opera en bucles. Exacto, en bucles cerrados. Trazan una línea directa entre 1898, el año en que el dominio español implosionó en Cuba, y el año actual, 2026. Y apuntan en el calendario a una fecha muy concreta. El 17 de julio. Madre mía, el 17 de julio. Como el punto de inflexión donde el sistema llega a su fecha de caducidad definitiva. Vamos. Es que, leyendo el texto con detenimiento, me di cuenta de que no están hablando de astrología ni de ciclos mayas. Están utilizando una analogía más cercana a la fatiga de materiales en ingeniería. Fíjate que esa es la clave. Claro, es como si dijeran que no importa de qué color pintes un puente o qué canciones cante la gente que camina sobre él. Sí, da igual la retórica. Si los cimientos de hormigón tienen 128 años de desgaste, de corrosión, de falta de mantenimiento, pues la estructura va a ceder por pura gravedad. Esa es exactamente la clave para entender su determinismo. Porque analizan 1898 no como una simple derrota militar española frente a Estados Unidos, sino como un colapso logístico. Un colapso logístico masivo. O sea, en aquel entonces el Imperio Español estaba a un océano de distancia
y ya no podía alimentar a sus tropas. Ya. No podía frenar la fiebre amarilla, no podía ni siquiera mover carbón para los barcos. El sistema cayó por su propio peso logístico, antes incluso de que se firmaran los tratados de paz. O sea, la burocracia ya estaba muerta antes del papel. Totalmente. Y Preemptive Movement argumenta que las condiciones internas actuales en este 2026 son el espejo logístico exacto de aquel momento. Entiendo el paralelismo, de verdad que sí. Sin embargo, a mí me cuesta digerir que se fije una fecha de caducidad tan inamovible. Ya, el 17 de julio suena muy drástico. Muy quirúrgico, ¿no? ¿Cómo justifican que la historia rime con esa precisión? Pues la fuente lo argumenta desde la perspectiva de las reservas de energía y el ciclo de degradación institucional. Ellos calculan el punto de lo que llaman entropía máxima. Vale. Es decir, el momento en el que el Estado ya no tiene los medios físicos, ni combustible, ni capacidad de generación eléctrica, para mantener ni siquiera la ficción de control. Es decir, cuando ya no puedes ni encender la tele para emitir propaganda. Exacto. Para los autores, las ideologías que han gobernado todo este tiempo son completamente irrelevantes frente a la termodinámica del poder. Un Estado sin energía es un organismo muerto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si seguimos esa lógica hasta sus últimas consecuencias, llegamos a un territorio que, resulta ser un jarro de agua fría enorme para mucha gente. Sin duda. Porque si la caída del sistema está dictada por una fórmula de fatiga de materiales que ya no se puede detener, entonces todas las herramientas tradicionales para buscar un cambio político Quedan obsoletas. Total y absolutamente obsoletas. es como si la era de comentar el partido desde la grada hubiera terminado y ahora solo importa lo que ocurre físicamente en el terreno de juego. Si conectamos esto con el panorama general, nos adentramos en la que probablemente sea la sección más mordaz del documento. Se titula Realidad frente a retórica, y hace una disección brutal de lo que los autores denominan el activismo de salón. Es fascinante porque al leer esta parte tuve un momento de revelación. El documento sugiere que el activismo digital moderno funciona en realidad como un sedante. Sí, como un espejismo. Vivimos en una ilusión donde creemos que un hashtag viral o una condena formal de la ONU están moviendo el tablero. Ya. Pero el texto lanza dardos muy envenenados al exilio, señalando directamente a Miami, por ejemplo. Sí, acusa a ciertos sectores de vivir del cuento, literalmente, de haber hecho del activismo pasivo una carrera. Exacto, les dicen que vayan buscando otro oficio. Porque, la crítica es implacable precisamente porque despoja de todo romanticismo a la lucha política. Se enfocan en un pragmatismo muy calculador. Muy frío. Sí, el argumento central es que las condenas morales no generan megavatios de electricidad, y las campañas en Internet, por muchos likes que tengan, pues no reparten calorías entre una población hambrienta. Es durísimo leerlo así. Es muy duro. El documento advierte que cuando el bucle se cierra matemáticamente, la aplastante realidad física del colapso supera cualquier ficción construida por la propaganda. Tanto la del régimen como la de los opositores, ¿eh? Exacto, reparte para ambos lados. Las narrativas se desmoronan cuando no hay comida ni luz. Y esto plantea una deducción inevitable. Si la población local está demasiado paralizada por el hambre para organizar una revolución interna, y si el activismo exterior es solo ruido digital inútil, pues se topan con un muro lógico. Claro. Alguien en algún momento tiene que encender la luz y repartir la comida físicamente. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, porque aquí Preemptive Movement abandona la teoría histórica, la filosofía, y se convierte en un manual de táctica militar pura y dura. Pasamos del por qué al cómo. Eso es. Exponen el argumento central de la intervención militar por lógica pura. Y fíjate que insisten repetidamente en que no se trata de una cruzada ideológica para liberar a un pueblo o para instaurar una democracia liberal, al menos no en su fase inicial. No es una misión para llevar la libertad, digamos. No. Es una cuestión puramente de logística, supervivencia regional y control de daños. Claro, tiene sentido. Si el país está a oscuras y las instituciones han colapsado a nivel estructural, no envías a un grupo de diplomáticos de traje y corbata a negociar nada. Sería inútil. Envías a ingenieros con fusiles. Porque el objetivo no es ganar un debate político en un atril, es literalmente evitar que millones de personas caigan en la barbarie civil por una botella de agua potable. Exactamente.
Por eso el texto señala específicamente a los marines de Estados Unidos. Y a mí me llamó muchísimo la atención que nombren con tanto detalle a los buques de asalto anfibio, los de la clase América o la clase Wasp. Sí, es un detalle muy técnico pero crucial. O sea, ¿por qué esos barcos y no, yo qué sé, portaaviones o destructores convencionales? Pues porque un destructor está diseñado para hundir otros barcos o lanzar misiles. Pero un buque de la clase Wasp o América está diseñado para proyectar infraestructura sobre un territorio colapsado. O sea, son bases logísticas. Más que eso, hablamos de instalaciones que poseen plantas desalinizadoras masivas integradas. ¡Wow! Tienen hospitales con quirófanos completos a bordo. Tienen capacidades de puente aéreo con helicópteros pesados que pueden distribuir toneladas de suministros médicos y alimentos en cuestión de horas. O sea, funcionan casi como una red eléctrica y logística de tipo enchufar y listo. Exactamente. Son básicamente ciudades flotantes de soporte vital que enchufas a un país en coma profundo. Es una imagen súper gráfica. El texto afirma que la presencia física de estos marines es obligatoria para 3 cosas críticas. Primero, asegurar y distribuir esos suministros vitales que el Estado ya no puede mover internamente. Sí. Segundo, imponer una fuerza disuasoria masiva que evite matanzas civiles o derramamientos de sangre en ese vacío de poder total. Fundamental. Y tercero, sentar las bases mínimas de orden público para que la vida cotidiana pueda continuar. Y aquí conectan esa parálisis total con la necesidad ineludible del orden externo. Un país sin transporte, sin telecomunicaciones y, lo más grave, sin cadena de frío para medicamentos o alimentos. Ya, claro. Ese país está en estado de máxima entropía. Y la teoría del documento postula que, llegados a este punto, ningún actor civil interno tiene la capacidad material, ya no digamos política, sino material, de revertir esa situación. O sea que solo un actor estatal con recursos ilimitados, proyectados desde el mar, puede reiniciar el sistema operativo de la isla. Eso plantea una pregunta importante. Y tanto que la plantea, porque aquí llegamos al gran elefante en la habitación de todo este informe. A ver. Una cosa es la capacidad técnica de los marines estadounidenses para encender la luz y llevar agua, y otra muy distinta, pero muy distinta, es la geopolítica del hemisferio. Claro, la reacción internacional. Cualquier movimiento unilateral de Washington en el Caribe, Sí. por muy humanitario o logístico que se disfrace, Se percibe como una ocupación. va a encender automáticamente las alarmas del imperialismo en toda América Latina. Es cargar de nuevo con el peso histórico de la doctrina Monroe. Sí, sí. ¿Cómo demonios resuelva este documento un problema de relaciones públicas internacionales tan gigantesco? Pues ese es el obstáculo principal, desde luego. Y la fuente lo aborda introduciendo un concepto que bautizan como la coalición del Doral. La coalición del Doral. Sí. Mencionan una reunión estratégica reciente, celebrada en Florida, donde participaron aliados clave, y el texto destaca específicamente a Argentina y a El Salvador. Interesante elección. Lo que plantea el documento es que ya hay un plan de acción diseñado, un esquema de división del trabajo pensado meticulosamente para mitigar ese contragolpe diplomático que mencionabas. Estamos hablando, o sea, de un ejercicio de lavado multilateral, ¿verdad? Se podía llamar así, sí. Es decir, hackear la narrativa de organizaciones regionales. En Washington saben perfectamente que, si entran solos, son invasores a los ojos del mundo. Claro. Pero si la operación lleva banderas latinoamericanas al frente, el relato cambia por completo. Se le da una cara regional a una operación puramente táctica. Esa es la mecánica subyacente de la coalición. Los buques estadounidenses y los marines aportarían el músculo técnico, logístico y de seguridad pesada. Porque, seamos francos, nadie más tiene esa capacidad. Francamente, ninguna otra marina de la región tiene la capacidad logística para sostener una operación de estabilización de esa escala. Es imposible. Ya. Sin embargo, la presencia sobre el terreno de tropas, observadores o representantes de países como Argentina y El Salvador aportaría el escudo político. La legitimidad. El texto lo define textualmente como la cara de la estabilidad regional. Pues tiene tela, ¿eh? Porque elegir esos 2 países, Argentina y El Salvador, no parece en absoluto casual hoy en día. Para nada. Reflejan una nueva ola de pragmatismo en la región. Hablamos de gobiernos que quizás están mucho más dispuestos a romper el viejo tabú histórico de la no intervención. Especialmente si eso melantiza con tener una crisis migratoria o de seguridad masiva que pueda desestabilizar todo el Caribe, claro. O sea, un interés práctico, puro y duro. Y la audacia del grupo Preemptive Movement llega a su punto álgido cuando conectan toda esta teoría de la coalición del Doral con las noticias que estamos leyendo hoy mismo en la prensa.
Esto es lo que más me voló la cabeza del texto. Es que el documento no habla de esta coalición como un plan de contingencia futuro, un por si acaso. Ellos interpretan los eventos actuales como el actual bloqueo naval o los recientes ejercicios marítimos. Como el preludio. Sí, como el preludio técnico de esta intervención de julio. O sea que, para los autores, lo que sale en los telediarios esta misma semana no son ejercicios de presión diplomática aislados o rutinarios. No, no son maniobras normales. Son los ensayos generales de una obra de teatro. Y volvemos al principio, una obra cuyo libreto se imprimió en 1898. O sea, el bloqueo naval actual es simplemente el prefacio logístico para el desembarco definitivo de este julio. Al leer el texto queda clarísimo que para ellos no existen las coincidencias. Ya. Consideran que la convergencia de la parálisis interna total de la isla, sumada a la ineficacia del activismo político y la disposición táctica de estos aliados regionales, Todo suma. son síntomas innegables de que el ciclo efectivamente se está cerrando. Para los autores de Preemptive Movement, esto no es una opinión, Es un hecho. es una conclusión imparable. Lo que empezó con la salida de España mediante un colapso logístico y naval a finales del siglo XIX, termina exactamente de la misma forma en las próximas semanas de 2026. Es una cantidad de información apabullante. Es muy densa. Y, francamente, la frialdad analítica con la que despachan conceptos tan delicados deja a una pensando, ¿eh? Vamos a recapitular rápidamente para anclar los puntos clave que hemos extraído hoy. ¿Me parece bien? Primero, este documento descarta por completo la ideología o la voluntad política como motores de cambio y se abraza a las matemáticas puras, esa teoría del bucle cerrado de 128 años. Sí, operando como una especie de ley de la gravedad que arrastra inevitablemente al sistema actual hacia esa fecha de capitulación del 17 de julio. Exacto. Segundo, decreta la muerte absoluta de la retórica y del activismo pasivo de salón, argumentando con mucha dureza que las redes sociales y las condenas desde el exilio no encienden generadores eléctricos. Y en tercer lugar, establece que la parálisis total de la isla, ese colapso energético y de recursos, fuerza por pura necesidad logística la entrada de infraestructura militar flotante. Con una justificación no ideológica, sino humanitaria y de orden. Los marines y los buques clase Wasp. Así es. Y finalmente perfila esa coalición del Doral como la estructura estratégica, ese escudo multilateral latinoamericano que otorgará la cara de legitimidad regional a una operación táctica liderada por el músculo de Estados Unidos. Es que todo encaja en su teoría como un mecanismo perfectamente engrasado. Funciona como un reloj suizo, la verdad. Pero, llegados a este punto, resulta imperativo recordar nuestra postura de hoy, tal y como hicimos al inicio. Por supuesto. Y hemos diseccionado el cierre del bucle operando bajo una premisa estricta de neutralidad analítica. Nuestro trabajo en esta inmersión es iluminar la arquitectura de estos argumentos, exponer los cómo y los porqués de esta teoría geopolítica. Y recordar que analizar un texto no significa que respaldemos sus afirmaciones o que deseemos que sus predicciones se cumplan. Ni mucho menos. La realidad histórica, afortunadamente o lamentablemente, siempre se reserva el derecho de sorprender a los modelos matemáticos más precisos. Absolutamente. Nosotros proveemos la linterna, pero cada cual debe examinar la cueva con su propio criterio. Exacto. Y mira, precisamente tratando de examinar un poco más allá de lo evidente, me he quedado dándole vueltas a una paradoja monumental. A ver, cuéntame. Una paradoja que el propio texto ignora por completo en sus páginas, pero que su propia lógica matemática exige plantear. ¿A qué paradoja te refieres? Pues a ver, si asumimos por un momento que la premisa central de Preemptive Movement es cierta. Vale. Si aceptamos que la historia humana y las estructuras de poder operan verdaderamente en estos bucles matemáticos cerrados e ineludibles, impulsados por la fatiga de materiales y la termodinámica, en ciclos de exactamente 128 años... Ya sé por dónde vas. Eso implicaría que el reloj no se detiene en julio. Exacto. Significa que el nuevo orden, el flamante sistema que supuestamente se va a establecer tras esta gigantesca intervención militar en 2026, ya nace con una fecha de caducidad escrita en su código genético. Madre mía. Significa que sin importar lo buenas que sean las intenciones de la coalición, lo justas que sean las nuevas leyes o el tremendo éxito logístico de la operación de los Marines, Todo da igual. ese nuevo sistema está matemáticamente condenado a enfrentarse a su propio colapso idéntico por falta de energía y fatiga institucional
en el año 2154. O sea, ya sumas 128 años a 2026. Exacto. Pues es una visión profundamente sombría del destino humano, ¿eh? Si el determinismo es tan absoluto como plantean, cada liberación es en realidad simplemente el acto de darle cuerda de nuevo al reloj para preparar el próximo colapso. Es escalofriante. Estamos verdaderamente condenados a repetir el ciclo una y otra vez, siendo meros pasajeros pasivos de la termodinámica histórica. ¿O existe realmente la capacidad humana de romper la maquinaria del reloj? Es una pregunta muy incómoda. Incómoda pero necesaria, que dejamos flotando para la reflexión de nuestra audiencia. Ha sido un análisis intenso. Muy intenso, sí. La invitación, como siempre, es a no quedarse solo con el resumen que hacemos aquí, a dudar de las certezas absolutas, a investigar, a contrastar las fuentes y a mantener una mirada muy afilada sobre cómo se mueve realmente el mundo. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima inmersión profunda.